Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a celebrar esta Eucaristía de este miércoles 20 de octubre del 2021, que corresponde a la semana 29 del tiempo ordinario. Vamos a leer los nombres que le dan rostro a nuestra celebración. Pedimos siempre por la salud, en este concreto contexto de esta misa, por la Mauris Rodríguez, Eva Rodríguez, Darlín Colón, Edith Torres, María Vega, Anita Rivera, Alodia Román, Iris Carrasquillo, Delia de Barrio Nuevo, Mirna allá en Florida, René Mulero, el compay José Luis Luque Chegui, mi mamá y todos los enfermos. Por los difuntos, Alfonso Ramos, María Cristina Ramos, Moisés Nieves Coto, Felicita Román, Francisco Ortiz Espada, Ana María Figueroa, Delia Mojica, Evelyn Dons, Mildred Santiago, Marta y Jorge Rivera, también por eterno descanso de tía Rosita, por Brian Omar y el compay Andrés. Entre otras peticiones, pedimos por los pacientes de cáncer, del COVID, programa de vacunación. También pedimos y felicitamos por el cumpleaños de Saray Mora y Nelly Ramos. Y de manera muy especial pedimos por nuestros seminaristas y concretamente por estos dos diáconos transitorios que dentro de 2 días, si Dios quiere, y nuestro obispo se convertirán en presbíteros, sacerdotes de la Iglesia Católica. Y comenzamos la celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Hoy nos vestimos de blanco porque la Iglesia celebra a un fraile menor, franciscano, español, que nació en el 1713 y murió en 1784. Se llama Junípero Serra, San Junípero Serra. Él fue fundador de 9 misiones allá en la Alta California o Baja California, esa zona, y presidió 15 misiones más. O sea que era un hombre que trabajaba extraordinariamente, un español, y murió en aquellas tierras. San Juan Pablo II lo beatificó en el 88 y nuestro Papa Francisco en el viaje que hizo a Estados Unidos en el 2015, recordarán algunos, que lo canonizó. De modo que es un santo canonizado reciente, apenas 6 años. Por eso en muchos de los libros o apps que tienen ustedes no aparecerá, pero en el ordo de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Puerto Rico, provincia de Puerto Rico, aparece como una memoria obligatoria. Vamos a pedir que San Junípero Serra, que fue un misionero franciscano menor, también bendiga nuestra tierra. Y comenzamos la celebración reconociendo que somos pecadores y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. En silencio ponemos las manos juntas y cada uno presente sus propias peticiones. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un amor, con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse. Nos vamos a la mesa de la palabra. Las lecturas que proclamo son las que corresponden a este día, miércoles de la semana número 29 del tiempo ordinario, año impar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio, como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Acaso podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley,
sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo, como los esclavos, se hacen también esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero, gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón a las normas de la doctrina evangélica que se le ha transmitido, y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es nuestra ayuda. Todos, el Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas escraspadas. Bendito sea el Señor que no nos hizo presa de sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejarían que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dice esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los siervos y a las siervas, y a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, estamos en esta semana número 29 del tiempo ordinario. Apenas quedan 5 semanas para que se acabe el año en la Iglesia Católica. La Iglesia nos regala esta carta a los romanos. Pablo no ha llegado a Roma, pero va camino hacia Roma. Allí va a perder la cabeza, va a perder la vida. Pero él camino hacia Roma escribe desde una comunidad donde está esta carta a los romanos para preparar su llegada. Los romanos, ¿quiénes son los romanos? Pues los ciudadanos de aquella capital del mundo. Muchos de ellos eran judíos conversos, a quien él escribe, y otros eran gente del Jurutungo viejo que como llegaban a aquella capital y escuchaban la predicación, pues se convertían en católicos, católico universal, Iglesia Universal de Cristo. Pero Pablo le escribe esta carta para expresarle la sabiduría. Los romanos eran muy orgullosos porque tenían tradición filosófica griega y tenían tradición de la arquitectura y del ejército romano. Era gente que tenían sistemas filosóficos, politeístas, creían en muchos dioses, tenían muchos templos, creían en las artes, creían en muchísimas cosas que habían desarrollado. Es un momento de crecimiento. Y cómo ahora comparar la sabiduría de este Dios que manda a su Hijo para salvarnos. ¿Y qué necesidad necesitamos nosotros? ¿Que por qué necesitamos nosotros salvarnos? Todo eso San Pablo lo va a ir colocando. En esta carta para preparar a los romanos nosotros tenemos una sabiduría que es Cristo y esa sabiduría es el Evangelio que compartimos con ustedes. En este capítulo 5, ayer por ejemplo, se escuchaba cómo Adán fue el hombre que trajo la muerte por culpa del pecado, pero hay un nuevo Adán que es Cristo. Hoy la iglesia nos regala el capítulo 6
donde San Pablo le habla a aquellos judíos del Antiguo Testamento que tenían los mandamientos y la ley, pero le faltaba la gracia obrada por Cristo. La ley era un mínimo, es una ordenación racional publicada o promulgada por quien tiene la autoridad para el bien común. Es una definición de Boecio de la ley. Ordenación de la razón para el bien común promulgada por el que tiene la autoridad competente. Fue fantástico, pero la ley es un mínimo. Y mucha gente se quedaba en el mínimo, en el rito, en las cosas que tenían que hacer. Tenían que lavarse la mano de tal manera, pues lo hacían. Tenían que solamente caminar ciertos pasos, pues lo hacían. Tenían que cumplir con el sábado, pues lo hacían. Tenían que sacrificar una cabrita, pues lo hacían. Pero fuera de eso no hacían nada más. Su corazón estaba lleno de malos pensamientos, de odio, de rencores, mientras hacían las cosas buenas, mínimas, pero tenían corazón. Entonces San Pablo dice, pues es una ley que esclaviza. Conocer a Cristo es conocer la verdad. Conociendo a Cristo usted sabe lo que el Padre quiere de usted. Conociendo a Cristo conoce la misericordia del Padre. ¿Cómo un padre permite que su hijo muera por nosotros, clavado en una cruz cuando él no pecó? Derramó toda su sangre para que las puertas del paraíso se abrieran. Eso es una novedad. Y luego resucita y nos promete llevarnos, pero para eso, en este camino de iglesia peregrina, porque ahora somos el nuevo pueblo, manda al Espíritu Santo. Y a través de los sacramentos, el Espíritu Santo se encarga de traer la salvación obrada por Cristo hace 2000 años a cada uno de nosotros. Es una novedad y San Pablo habla de eso. Los que estaban en el régimen del pecado, cumpliendo con la ley, pero no podían llegar a la fuente, y la fuente de la salvación es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se quedaban en cumplimiento, en cumplir las reglas, y está bien que hay que cumplir las reglas, pero tienes que llegar al Espíritu que las promueve, y el Espíritu que las sostiene, y tienes que llegar a lo que se pretende con esas reglas. San Pablo ha llegado a Cristo, y por eso está predicando hoy que no dejen que su cuerpo incluso sea siervo de la esclavitud y del pecado. Todos sus miembros, todos los miembros que usted tiene, incluso su cuerpo, es para ser motivo de santificación. Todo lo que usted hace debe dar gracias y glorificación a Dios. Con su cuerpo, con su mente, con su corazón. Extraordinario. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Algunos decían, pero es que si no estamos con la ley, pues pecamos. No, de ninguna manera, porque ahora estamos en la gracia. Y dice, ¿acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo se hacen sus esclavos? Pues háganse más bien esclavos y servidores de Dios que da la salvación, que de la ley y del pecado. Nosotros conocemos que San Pablo, ya en el capítulo 5, ha hablado de la gracia que Dios ha tenido para con su Hijo, constituyéndolo nuevo Adán. Por el bautismo se nos borran nuestros pecados. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dos cosas. Primero, ya nosotros no estamos sometidos al pecado, pero seguimos teniendo la tendencia al pecado. Y San Pablo está diciendo, nosotros vivimos un estado de gracia extraordinario. Pero escuchen, hermanos, mucha gente se resbala aquí. Por ejemplo, aquel ministerio hace, qué sé yo cuántos años, 3 o 4 años, el disparatero aquel puertorriqueño Jesús, José, qué sé yo cómo se llamaba, de Ponce, que era Jesús, el Jesús hecho hombre, que no se iba a morir, después se murió de un cáncer terrible. Y era viviendo en gracia y tenía un conteo regresivo para aquel verano, yo no sé si era del 17, el 16 o el 15. Y aquel hombre decía, la filosofía era que nadie peca ya. Porque si ya Jesucristo murió para la remisión de nuestros pecados, pues si tú dices que pecas ahora, en el año 2000, le estás quitando fuerza al misterio. ¿Verdad qué clase de lógica? San Pablo no está diciendo eso. San Pablo dice, Cristo nos conquistó la salvación, pero ustedes luchen para mantenerse en esa gracia, que su cuerpo sea motivo para santificar. En Efesios capítulo 4, versículo 26, San Pablo dirá, no lleguen a pecar, que la puesta del sol, que el atardecer no los encuentre en su enojo. No dejen un pedacito, un resquicio al diablo. Efesios 4, 26. Y miren lo que dice la Iglesia Católica en el Catecismo. Estos son dos numeritos que quiero compartir con ustedes. El número 1263 y 1264. Juégalo. 1263 y 1264. Voy a leer el 1263. Por el bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original
y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Ya saben ustedes que para la iglesia el uso de razón viene a los 7 años. Toda criatura bautizada antes de los 7 años solamente tiene pecado original y se le borra ese pecado original. Pero si una persona mayor de 7 años se bautiza, bueno, se le borra el pecado original que tenemos todos, más los pecados personales que comete uno a partir del uso de razón. Todos quedan perdonados, dice el Catecismo el 1263. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. Vamos ahora al 1264. No obstante, que es decir, pero en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc. Así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia. Me puse a pelear con usted y usted me dio un puño en el ojo. Y después me confesé porque pelear no es bueno. Pero aunque esté confesado, tengo el hinchazón en el ojo. El moretoncito para que me lamba. Se nos borran los pecados, pero las consecuencias de ese pecado quedan en nosotros. Y miren qué interesante. Se nos borran los pecados por el bautismo, pero nuestras debilidades siguen estando allí. La guagua a usted le dio un tune-up que eso quedó brillosa, mejor que cuando la sacó del dealer. Ajá, sácala de tu casa. Hay fango en la cajetera, hay hoyos, hay badenes. Se te va a ensuciar. Viene una paloma y te cagó el cristal, te fastidiaste. Se desalinearon las gomas. Se está acabando la gasolina y tienes que echarle de nuevo. O sea, el bautismo borra todos los pecados, pero nuestras debilidades permanecen. Dice, la concupiscencia, que es esa tendencia al pecado, dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. Ese es el número 1264. ¿Qué significa? Que aunque tengamos una tendencia hacia el mal, si tú no la consientes, usted no peca. Tenemos el poder de mantenernos en la gracia si estamos agarrados de Cristo. Y eso es lo que Pablo ha escrito hoy. De modo que hemos citado al 1263 y 1264 del Catecismo, le cité también Efesios 4, 26, no lleguen a pecar. El Salmo responsorial, el Señor es nuestra ayuda. Todos, el Señor es nuestra ayuda. Si no nos agarramos de Cristo, no vamos para ningún lado. Miren qué interesante, practicando ejercicios de Quimido, que es un arte marcial con una katana y cosas de esas. El maestro los otros días decía algo que me llamó la atención. Hay 3 maneras de hacer las cosas. Número 1, como tú quieres hacerlas. Número 2, como tus compañeros y gente que tú escuchas dicen que hay que hacerlas. Y número 3, como te lo digo yo, que soy el maestro. Decide cómo quieres hacer las cosas. Número 1, como tú quieres, tu ombligo. Número 2, como los demás dicen. Y escucha la radio, la televisión, a tus amigos. Y número 3, como yo digo que soy el maestro. Decide cómo tú quieres hacer las cosas. Bueno, pues eso mismo se puede colocar en el plano del mundo cristiano, el mundo espiritual. Yo tengo una voz interior que es mi ombligo. Tengo también los que escucho, a los que yo escucho. Y número 3, tengo que descubrir la voluntad de Dios. Son 3 voluntades. Y de hecho nosotros todos decimos que se haga tu voluntad, no la mía ni la de los otros, tu voluntad. Es cierto que esa voluntad la puedo escuchar en la palabra de Dios, en el magisterio de la iglesia, en aquellos hombres que llevan la iglesia y que me van indicando el camino de acuerdo a las Sagradas Escrituras y a la tradición, fantástico, pero tengo que escuchar. Hoy Jesucristo me dice, estén atentos, estén vigilantes. Fíjense que si un hombre de familia sabe a qué hora va a llegar el ladrón, pues estaría preparado. Y usted se imagina que usted sepa que hoy a las 6 de la tarde se va a meter un ladrón por la ventana de atrás del cuartito aquel que queda al lado del mango. Pues posiblemente usted tendría el equipo de pelota de su pueblo dentro de aquel cuarto con unos piscolabis y una cervecita para que vieran el que va a entrar y se va a dar la 9ª entrada allí. Pero lo cierto del caso es que no sabemos ni el día ni la hora. San Pedro dice, pero eso lo está diciendo por nosotros o a los demás también. Y Jesucristo dice, imagínate que hay una persona que el dueño de una empresa te pone a ti al frente de la empresa como un gerente. Y el gerente se encarga de la empresa y el dueño se va.
Imagínate que venga el dueño y vea al gerente trabajando y todo está funcionando, pues ese gerente cayó y acumuló puntos. Ahora, si viene el gerente y dice, total, el dueño se fue y ese dueño no vuelve dentro de un año y empieza a beber, a embocacharse, a prospasarse, a tratar mal a los empleados, a trepar las patas encima del escritorio. Si llega el jefe de la fábrica y lo ve así, ¿qué va a hacer con el gerente? ¿Votarlo? Pues dice Jesucristo, dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Y yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si dice va a tardar en llegar, pues qué pena. Dice, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo, y aquí entonces termina el evangelio de hoy, el siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ya haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. No es que no será castigado el que hizo el mal, pero obviamente eso va conforme al grado de conocimiento que tiene. Ya sabemos que para salvar esta situación a nivel jurídico, decimos que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Si usted va a otro país, tiene que ya saber las leyes, porque entonces todo extranjero que venga puede romper las leyes y decir, es que yo me bajé del avión hace 2 días y no sabía. Eso no funciona así. Pero lo cierto es que aún en un mismo sistema hay gente que conoce más que otro. Pues resulta que a quien mucho se le da, mucho se le va a exigir. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Entonces, por un lado, estemos preparados, manteniéndonos firmes en la lucha contra el pecado. Tenemos el poder en Cristo de no consentir al pecado, no somos esclavos del pecado. Pero, y eso es lo que vino a decir San Pablo, no soy esclavo del pecado, si yo me agarro a Cristo tengo poder. Ahora, lo cierto del caso es que no solamente que estemos pendientes a estar pendientes de la hora y del día en que va a venir Cristo y hacer el bien siempre, sino que el que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Esto es un día para amar, para pedir perdón, para hacer las cosas bien y ofrecérselas a Cristo. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie y pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Eusebio, por todos los pastores de la iglesia, especialmente otros obispos y sacerdotes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por las 6 diócesis de nuestro país, de nuestra patria, Puerto Rico. De manera muy especial pedimos por esta ordenación de Jean y Reinaldo este viernes, para que sean buenos y santos sacerdotes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestro gobernador Pedro Pierluisi y por los senadores y legisladores allá en la Casa de las Leyes. Pedimos por nuestros alcaldes y pedimos también a la alcaldesa y por todos los que tienen puestos de servicio, directores de escuela y directoras, por los que están trabajando en los hospitales y las farmacias, por todos los que trabajan en el comercio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por todos los que están en la casa escuchando esta misa, para que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, les dé salud, les dé esperanza y que puedan ofrecer su enfermedad y su encierro. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Pedimos de manera muy especial por todos los retiristas de Juan 23 y por todas las personas que están viendo esta Eucaristía por las redes en cualquier momento, porque las reproducen para que también reciban bendición. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre, te encomendamos todo lo que vamos a hacer en este miércoles, que es el ombliguito de la semana. Lo ponemos a ti en tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la mesa de la palabra nos vamos a la mesa de la Eucaristía. Estamos en la mesa de la Eucaristía presentando las ofrendas, pan y vino, gozos y fatigas. Recordando que la Iglesia celebra un santo canonizado hace 6 años, que tuvo que ver con la evangelización de Norteamérica, concretamente California. 15 misiones presidió y fundó 9. 24 misiones. De modo que era un misionero, un sacerdote extraordinario, español, y murió allí. Vamos ahora a presentar el pan y el vino.
Bendito sea, Señor Dios universo, por este vino, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Humilde y penitente acoge, Señor, nuestra súplica, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame de todos mis pecados, purifícame de todos mis delitos. Amén. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones en la memoria de San Junípero Serra. Él, como misionero, con un corazón libre y generoso, ofreció su vida, que a través de este altar también nosotros podamos ofrecer la nuestra, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y exaltar tu nombre, Padre Santo y misericordioso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo manara para nosotros el don nupcial del bautismo, primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia Virgen y Madre un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado de entre todas las naciones en la unidad y santidad de tu amor. Por este don de tu benevolencia, tu familia te adora, y unida a los ángeles y a los santos canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amados y amadas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre Celestial, te hemos mencionado nuestros difuntos. Te pedimos por los difuntos que también los hermanos que nos están viendo por las redes han puesto en esta misa con sus nombres. Te pedimos por los que han muerto en esta madrugada, por los que están agonizando en este preciso momento y por los que van o vamos a morir en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. También ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su casto esposo San José, San Junípero Serra,
San Juan 23, el Beato Charlie y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y se deja comer. Lo último que hacemos en la mesa de la Eucaristía es precisamente el rito de comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les haré descansar, dice el Señor. Amén. Rezo por ustedes y con ustedes la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi ser. No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubieses recibido, me uno, me abrazo todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Con esta oración terminamos la mesa eucarística. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Encomendamos el día y lo que resta de la semana a la Virgen María, que tenemos como patrona de nuestro movimiento en la vocación de la Virgen del Carmen. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Como lo hemos dicho en la Eucaristía, vamos a pedir de manera muy especial por estos 2 diáconos transitorios. En la iglesia hay 2 tipos de diácono. El diácono transitorio es el que va de tránsito para el sacerdocio, y hay otro que es diácono permanente, permanece como diácono. Ambos son igualmente diáconos, pero el diácono transitorio, luego de 6 meses o un tiempo mayor, pues el obispo lo ordena presbítero. Y tenemos 2 diáconos transitorios. Uno está trabajando en la parroquia de la Inmaculada allí en Junco, que es el diácono Jean Reyes González, y en Naranjito tenemos otro diácono, el diácono Reinaldo Estrada Morales. Pues bien, ellos 2 serán ordenados por el obispo nuestro, si Dios quiere, este viernes a las 7 de la noche allá en la parroquia San José en Villa Blanca. Y luego tendrán ellos 2 misas cada uno, primeras misas. El padre Jean va a celebrar su primera misa en el monasterio Santa Clara el sábado cerca de las 9 o de las 10 de la mañana, y luego a las 4 de la tarde el padre Reinaldo hará lo propio, la misa también, pero en la parroquia de San Miguel Arcángel en Naranjito. El domingo el padre Reinaldo irá al lugar de la parroquia de su origen, que fue en Fajardo, en Santísimo Redentor en Fajardo, y creo que a las 4 de la tarde del domingo en Junco, donde está trabajando entonces padre Jean, va a celebrar con la parroquia de Junco y el padre Canito. Así que están todos invitados. Si no pueden ir, y se va a transmitir por aquí, de la diócesis. Me está comentando el técnico nuestro, que esto es en vivo y esto es maravilloso, es el mismo que va a estar ayudando en esta gestión, así que está garantizando que a través de estos medios se conectarán con la página de la diócesis para ver las celebraciones. Pues ahora vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración ha terminado, pero la vida cristiana podemos ir en paz.